Vamos a comenzar esta asignatura de álgebra del grado de Ingeniería de la Energía con un primer tema en el que estudiaremos los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son la base del álgebra lineal y en este primer apartado, el 1.1, vamos a definir los espacios vectoriales, vamos a dar una definición de espacio vectorial y vamos a centrarnos en dos espacios que son los espacios euclideos Rn y Cn, que también definiremos en este apartado. Como he dicho antes, los espacios vectoriales son la base de la álgebra lineal. Vamos a dar una definición lo más general y abstracta posible y una vez dada la definición más general posible de espacio vectorial, vamos a definir un conjunto de elementos llamados vectores y vamos a definir dos operaciones que se pueden realizar con los vectores. La suma de vectores y el producto de un vector con un escalar. Finalmente se demostrará que estos conjuntos de elementos matemáticos, juntos con estas dos operaciones, forman unos espacios vectoriales a los que llamaremos espacios euclídeos. ¿De acuerdo? Existen muchos otros conjuntos de elementos que no son vectores, los veremos al final del tema, con los que es posible también formar espacios vectoriales. Veremos tres ejemplos que son los espacios vectoriales de matrices, los espacios vectoriales de polinomios y los espacios vectoriales de funciones. Bien, vamos a comenzar con la definición de espacio vectorial, ¿vale? Que tenemos aquí. Que entonces, ingredientes de esta definición, sea un cuerpo de escalares, al que vamos a denotar como K, donde K puede representar tanto el cuerpo de los números reales como el cuerpo de los números complejos. Si K es el cuerpo de los números reales, entonces lo que tendremos será un espacio vectorial real. Si K es el cuerpo de los números complejos, entonces tendremos un espacio vectorial complejo. ¿De acuerdo? Entonces, dado este cuerpo de escalares y dado un conjunto no vacío de elementos, a que llamaremos V, vamos a definir dos operaciones. Por un lado, tenemos una operación a la que llamamos suma, ¿de acuerdo? Que asocia a cada pareja de elementos en V otro elemento también perteneciente a V, ¿vale? Que será la suma de U más U. Y vamos a definir otra operación que va a ser el producto de un elemento de V por un escalar del cuerpo K, ¿vale? A esta operación la denotaremos con un punto, ¿vale? Con un símbolo con forma de punto, tal que para todo lambda, para todo escalar lambda y para todo vector U, el producto de lambda por U nos dé otro elemento que también pertenece al conjunto V, ¿vale? Entonces, dado V, dado K y dado estas dos operaciones, dado K y dadas estas dos operaciones, vamos a decir que V es un espacio vectorial sobre el cuerpo K si estas dos propiedades satisfacen estas 8 propiedades. Por un lado tenemos la propiedad asociativa de la suma, propiedad número 1. La propiedad número 2 es la existencia del elemento neutro. Es decir, entre todos los elementos de V existe un elemento al que llamaremos elemento 0, tal que la suma de cualquier elemento de V denotado por U más el elemento nulo 0 nos dé igual a U. ¿De acuerdo? Es decir, es un elemento neutro que sumado a cualquier elemento de V no lo cambia. ¿De acuerdo? Lo mantiene constante. La tercera propiedad es la existencia de un elemento de llamado elemento simétrico para cada elemento de V. Es decir, para todo elemento U perteneciente a V, al conjunto V, existe un elemento al que denotaremos como menos U, tal que la suma de U más menos U nos dé el elemento neutro 0. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo, pues supongamos que V es el conjunto de los números reales, ¿no? Entonces tenemos la suma de números reales, ¿vale? Entonces, si tenemos el número real 4, su elemento simétrico será el elemento menos 4 y tenemos que 4 más menos 4 nos da 0, que es el elemento neutro del conjunto de los elementos reales, ¿no? El conjunto de los números reales, ¿no? Bueno, la propiedad número 4 es la propiedad conmutativa, es decir, la suma tiene que ser una operación conmutativa. Dados dos elementos cualesquiera U y V pertenecientes a V mayúscula, al conjunto V mayúscula, O más V tiene que ser igual a V más U, ¿vale? La propiedad número 5
¿vale? Es la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares, ¿vale? Si yo tengo un elemento U cualquiera de V y tengo dos escalares cualquiera de K, a los que llamaremos K, lambda y mu, el producto de U por lambda más U tiene que ser igual a lambda por U más mu por U, ¿vale? Es esta propiedad. Bueno, esto es una propiedad distributiva en función de la suma de vectores. Es decir, para todos U y V pertenecientes a V mayúscula y para todo escalar lambda en K, el producto de lambda por la suma de U más V tiene que ser igual a lambda por U más lambda por U, ¿vale? Séptima propiedad, es una propiedad asociativa con respecto al producto de números escalares, que nos dice que para todo vector U perteneciente a V mayúscula, conjunto V mayúscula, y para toda pareja de escalares lambda y mu pertenecientes a K, el producto de lambda por mu multiplicado por U tiene que ser igual al producto de lambda por el producto de mu por U. Es decir, si yo primero multiplico lambda por U y luego el resultado lo multiplico por U, el resultado tiene que ser igual al que se obtendría multiplicando el vector U por el escalar mu y el resultado que nos da esta operación multiplicarlo por lambda, ¿vale? Y la octava propiedad nos dice que para todo vector U, sea 1 el elemento unidad del cuerpo de escalares K, ¿vale? Es decir, sea K el conjunto de los números reales, el conjunto de los números complejos, ¿no? Si 1 es el elemento unidad, tiene que cumplirse que U multiplicado por U sea igual a U, ¿vale? Fijaos que todas estas propiedades son propiedades que, si recordáis los vectores de física o de matemáticas de bachillerato, entonces estas propiedades os tienen que resultar familiares porque son precisamente las propiedades que cumplen tanto la suma de vectores como el producto de un vector por un escalar, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a definir lo que es un vector, ¿vale? Fijaos que en la definición anterior de espacio vectorial V, bueno, V es un conjunto de elementos que puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? No se especifica en la definición del espacio vectorial, no se especifica qué cosas son los elementos de V, ¿vale? Ahora vamos a definir espacios vectoriales de vectores. Entonces, ahora vamos a suponer que el conjunto V es un conjunto de vectores, ¿vale? Y vamos a definir esos vectores como, bueno, pues vamos a definir el espacio K super n, donde K, recordemos, puede ser tanto el conjunto de los números reales como el conjunto de los números complejos. Vamos a definir este espacio como el producto cartesiano de K por K por K por K n veces. Es decir, vamos a definir el espacio K super n como el conjunto de las n-uplas ordenadas de elementos de K, ¿vale? Es el conjunto de todas las n-uplas que podamos construir con elementos de K. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? A los elementos que forman este espacio los vamos a llamar vectores de n componentes, ¿vale? Y cada uno de los elementos que conforman estos vectores se les denomina componentes del vector, ¿de acuerdo? A cada x sub j, donde j es un índice que va desde 1 hasta n, ¿vale? A estos elementos, estos escalares, se les llaman los componentes escalares del vector en cuestión, ¿vale? Un ejemplo, pues supongamos que tenemos el espacio euclidio R2, ¿vale? Bueno, pues entonces cojamos un vector cualquiera de R2, el vector 2, 3, que es un vector formado por dos componentes escalares reales. Entonces, recordad que para todo vector de componentes reales se puede representar gráficamente sobre el plano, ¿vale? Si es un vector de R2, sobre el plano, como una flecha en el que uno de los extremos está centrado sobre el origen de un sistema de coordenadas x, y el otro extremo de la flecha se encuentra fijo sobre un punto del plano cartesiano cuyas coordenadas x e y sean iguales a las componentes del vector, ¿vale? En este caso, como el vector es el vector 2, 3, la componente en x será igual a 2 y la componente en y será igual a 3, ¿de acuerdo? Y de esta forma tenemos una representación gráfica del vector 2, 3.
Ahora consideremos el espacio euclidio R3. Cojamos un vector cualquiera de R3, por ejemplo, el vector 0, 1, menos 3. Entonces tenemos una representación gráfica como la que vemos en la figura a la derecha, donde tenemos una flecha, uno de los extremos de la flecha está apoyado sobre el origen de coordenadas que nosotros escojamos para nuestro espacio euclidio, y el otro extremo pues estará unido a un punto que tiene como coordenada x la primera componente del vector, 0, como coordenada y la segunda componente del vector igual a 1, y como tercera coordenada, como componente z, la tercera, como coordenada z, la tercera componente del vector, que es menos 3. ¿De acuerdo? Y ahora si consideramos un espacio de vectores complejos, por ejemplo el espacio C3, que está formado por todos los vectores complejos de 3 componentes, entonces un ejemplo de vector perteneciente al conjunto, al espacio C3, sería el vector menos 2i, 0, 3, menos i. Entonces ahora fijémonos que estas tres componentes son componentes pertenecientes, cada una de ellas, al cuerpo de los números complejos. ¿De acuerdo? Ahora, definidos los conjuntos, lo que es un conjunto de vectores, lo que son vectores, lo que es un conjunto de vectores, ¿de acuerdo? Vamos a definir la suma de vectores, ¿vale? Como el vector obtenido sumando sumando por pares cada pareja de componentes de cada uno de los vectores, ¿no? Es decir, si yo tengo un vector x, un vector y, ¿de acuerdo? El vector x tiene componentes de x sub 1 a x sub n, el vector y tiene componentes de y sub 1 a y sub n, ¿vale? La operación suma la definimos como una operación que nos devuelve un vector cuya primera componente es igual a la suma de las primeras componentes de los vectores x e y. La segunda componente es igual a la suma de las segundas componentes de x y de y, y así sucesivamente. Gráficamente es posible representar la suma de vectores por medio de la regla del paralelogramo, y es fácil comprobar, os animo a hacerlo, que la suma de vectores cumple los 4 primeros axiomas de los espacios vectoriales, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo con los vectores reales pertenecientes a R2, vectores reales de dos componentes, el vector 1, 1 y el vector 1, menos 2, ¿vale? La suma de estos dos vectores, a los que llamamos x e y, nos devuelven el vector 2, menos 1, ¿vale? Si utilizamos la regla del paralelepípedo para representar la suma de vectores, entonces tenemos sobre el plano cartesiano, ¿vale? Tenemos el vector x y tenemos el vector y, ¿vale? Entonces, x, uno de sus extremos está centrado en 0, el otro extremo estaría centrado en el punto 1, 1. Y luego ahora tenemos el vector y, que para hacer la suma de forma gráfica, el vector y, uno de sus extremos tiene que estar fijo sobre el punto 1, 1, ¿vale? Y de esta forma lo que tenemos son dos lados de un paralelogramo, ¿de acuerdo? Y de esta forma represento gráficamente la suma de x y de y, ¿de acuerdo? Ahora, si unimos el origen de coordenadas con el extremo del vector y, que es el segundo vector de la suma, lo que tenemos es el vector azul, que es el vector suma x más y, ¿de acuerdo? Bueno, de la misma forma podemos coger dos vectores complejos y sumarlos con el mismo número de componentes y sumarlos, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto, en el espacio C2, espacio de vectores complejos de dos componentes, cojamos, por ejemplo, el vector 3, 2i, y cojamos el vector 4 más i, 1 menos i. Entonces, para sumar estos dos vectores, tenemos que, por un lado, sumar las primeras componentes y por otro lado sumar las segundas componentes de los dos vectores, ¿no? Entonces, el vector suma x más y tiene como primera componente la suma de la primera componente de x más la primera componente de y. Es decir, 3 más 4 más y, que nos da 7 más y. Y para obtener la segunda componente sumamos 2i más el escalar complejo 1 menos i. 2i más 1 menos i igual a 1 más i, ¿vale? Bueno, propiedades de las sumas de vectores, ¿de acuerdo? Tenemos estas cuatro propiedades para la suma de vectores muy fáciles de demostrar, que coinciden con las cuatro primeras propiedades de los espacios vectoriales.
Vamos a definir ahora un vector nulo, el vector nulo, ¿vale? Entonces, dado un conjunto de vectores cualquiera, ¿vale? Denotado como K super n, vectores de n componentes, ¿vale? Entonces, es obvio que es posible definir un vector al que llamaremos vector cero o vector nulo, tal que la suma de este nuevo vector con un vector cualquiera de K sub n nos dé el vector x, ¿de acuerdo? Es decir, es un elemento que sumado a un vector cualquiera de K super n no cambia su valor, ¿vale? Bueno, pues, obviamente el vector nulo es un vector cuyas componentes son todas nulas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos en R super n, si estamos en el espacio de vectores de n componentes, el vector nulo será de 3 componentes, pues el vector nulo será un vector de 3 componentes. Iguales todas ellas a 0, ¿no? Sería el vector 0, 0, 0. Y si lo sumamos a un vector cualquiera de R3, ¿de acuerdo? Entonces la suma no varía, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de vectores nulos, ¿no? En R2, en R3, en R4, vector nulo sería el vector formado por 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ¿de acuerdo? Así sucesivamente. Ahora, también es posible definir para todo vector x de n componentes, tanto reales como complejas, definir un vector opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un vector x, ¿cómo sería el vector opuesto menos x? Pues sería simplemente un vector formado por las componentes de x cambiadas de signo, ¿de acuerdo? Ahora, es muy fácil demostrar que si yo cojo un vector x, a sus componentes las cambiamos de signo y sumamos x más el vector menos x, obtenemos el vector 0, ¿de acuerdo? Eso es muy fácil de demostrar. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en R3, ¿no? Supongamos que tenemos el vector y igual a menos 1, 1, 2, ¿no? Es el vector cuyas componentes son menos 1, 1 y 2. Pues ahora, el opuesto de este vector, al que llamaremos menos i, será el vector 1, menos 1, menos 2, que tiene sus componentes iguales a las de i cambiadas de signo, ¿vale? Gráficamente, ¿de acuerdo? Gráficamente, pues si nosotros tenemos un vector, como por ejemplo en R2 tenemos el vector 1, 1, ¿de acuerdo? El vector opuesto es un vector que se encuentra, que tiene la misma dirección, pero tiene dirección opuesta, ¿de acuerdo? Entonces, coger un vector x y obtener su opuesto equivaldría a coger el vector x y hacer un giro de 180 grados, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora, producto de escalar por un vector, vamos a definir una operación, ¿de acuerdo? Que llamamos producto de escalar por vector, que se define así. Cojamos un escalar cualquiera alfa, perteneciente a K, donde K puede ser tanto el conjunto de los números reales como el conjunto de los números complejos. Y cojamos un vector de n componentes que puedan ser tanto reales como complejas, ¿vale? Pueden ser reales o complejos, ¿vale? Vamos a definir el producto de la forma que tenemos ahí en la diapositiva, ¿de acuerdo? Alfa por el vector x1, x2, xn sería igual a un vector cuyas componentes son las componentes del vector x1, x2, xn multiplicadas por alfa, todas ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esta operación, que también nos resultará familiar, también se le suele llamar ley externa del conjunto o del espacio K super n. Y bueno, pueden comprobarse que este producto, esta operación, junto con la suma de vectores que habíamos ya definido antes, cumplen, estas dos operaciones juntas, cumplen los 4 últimos axiomas de los espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, en R2, cojamos el vector 5 menos 3 y un escalar y el escalar menos 2, ¿no? Un escalar real, ¿vale? Como por ejemplo el escalar menos 2, ¿no? Entonces, el producto de lambda por el vector x sería el producto del escalar menos 2 por el vector 5 menos 3, cuyo resultado sería un vector formado por los productos de las componentes del vector 5 menos 3 por menos 2, ¿no? Entonces tenemos 5 por menos 2 igual a menos 10, primera componente del vector resultante,
y segunda componente del vector resultado, menos 3 por menos 2, que es 6. ¿De acuerdo? Bueno, también tenemos ahí otro ejemplo en C3, ¿no? Tenemos el vector 1 menos 2, 1 menos i, tenemos el escalar 1 más i. Ahora, para multiplicar el escalar mu por el vector complejo i, lo que hay que hacer es coger el número, el escalar 1 más i y multiplicarlo por cada una de las componentes de C3. Y así se obtienen las componentes del vector mu por i, ¿vale? Entonces, haciendo este producto, se obtendría el vector 1 más i, 2 menos 2i, 2. Será el resultado de la operación, ¿vale? Propiedades de la ley externa son las 4 últimas propiedades de los espacios vectoriales, ¿vale? Que son muy fáciles de demostrar. Y bueno, ya que los espacios de vectores Rn y Cn, junto con las operaciones de suma de vectores y producto de vector y escalar que se acaban de ver, cumplen todas las propiedades de los espacios vectoriales, se puede concluir que estos conjuntos de vectores forman con estas operaciones espacios vectoriales. O dicho con un lenguaje matemático, se puede decir que la cuaterna formada por el conjunto de vectores K super n, el conjunto de escalares o cuerpo de escalares K, la operación suma y la operación producto de escalar por vector, esta cuaterna tiene estructura de espacio vectorial, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, concluir que los espacios de vectores con componentes reales, es decir, vectores con n componentes reales, se les suele, en Rn, ¿vale? Vectores de Rn, se les suele conocer también como espacios euclideos. Vale, estas son algunas propiedades adicionales de los productos vectoriales, en concreto de los espacios de vectores K super n. Es posible demostrar, partiendo de las 8 propiedades axiomáticas de espacio vectorial, estas 3 propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, la primera propiedad nos dice que para todo vector x perteneciente al conjunto de vectores o espacio de vectores K super n, el producto del escalar 0 por x nos da 0. ¿Vale? Esto es obvio es obvio porque, si tenemos un vector cualquiera x y a todas sus componentes las multiplicamos por 0, las componentes del vector se anulan, ¿verdad? Vale. Segunda propiedad, lo que nos dice es que, supongamos que cogemos un escalar lambda y cogemos un vector x y los multiplicamos. Si el resultado es igual a 0. Bueno, si esto sucede, entonces o bien lambda o bien x son ceros, son iguales a 0. Es decir, si el producto de lambda por x es igual a 0, ¿vale? O lambda es igual a 0, o x es igual a 0, o ambos elementos son nulos, ¿de acuerdo? Pero es imposible que lambda por x sean iguales a 0 y que ni lambda ni x sean iguales a 0, es decir, que sean distintos a 0, ¿vale? Si esto sucede, o bien lambda o bien x o bien ambos elementos son nulos, ¿vale? Y la tercera propiedad nos dice que para todo lambda y para todo x, el producto de menos lambda por x es igual al producto de lambda por menos x, ¿vale? Es decir, el resultado de multiplicar la opuesta de lambda por x coincide con el resultado de multiplicar lambda por el opuesto de x, que a su vez coincide con el resultado de multiplicar lambda por x y al vector resultante calcular el opuesto, buscar el elemento opuesto del vector resultante, ¿vale? Vamos a ver ahora otros ejemplos de espacios vectoriales, ¿vale? Ahora, supongamos que V mayúscula, es un espacio formado por todas las matrices que tienen m filas, tiene columnas, con elementos en el cuerpo K, es decir, elementos que sean o bien reales o bien complejos. Vamos a definir ahora la suma de matrices A y B. Como mostramos ahí, vamos a definir una operación llamada suma de matrices como aquella operación que nos devuelva una matriz que tiene las mismas dimensiones que A y que B. A y B son matrices con las mismas dimensiones, m por n, tales que los elementos de la matriz suma
tengan un valor igual a la suma de los valores de cada uno de los elementos de las matrices A y B. ¿De acuerdo? Y ahora cogemos una segunda operación que va a ser la multiplicación de un escalar lambda cualquiera por la matriz A. ¿Vale? Vamos a definir el producto de un escalar por una matriz como la operación que nos devuelve otra matriz que tiene las mismas dimensiones que A y cuyos elementos son los elementos de A multiplicados por lambda. ¿Vale? Entonces se puede demostrar, es muy sencillo, que el conjunto K M por N, es decir, el conjunto de las matrices, de todas las matrices de n filas y n columnas, junto con estas dos operaciones, forman un espacio vectorial. ¿Vale? Ahora vamos a coger un cuerpo de escalares, K, ¿vale? Puede ser el conjunto de los números reales, como siempre, o el conjunto de los números complejos. Y vamos a denotar por fk, k al conjunto de todas las funciones que transforman un elemento del cuerpo K en otro elemento del cuerpo K, ¿no? Por ejemplo, si K es el conjunto de los números reales, entonces un ejemplo de función perteneciente a este conjunto sería la función f de x igual a x cuadrado por coseno de x, ¿no? Es una función que para todo x real nos devuelve un número que también es real, ¿vale? Otro número real, ¿vale? Ahora vamos a definir dos operaciones con funciones, ¿no? Vamos a definir por un lado la suma de funciones y por otro lado el producto de una función por un escalar, ¿vale? Con las definiciones que se muestran en esta diapositiva, ¿no? La suma de dos funciones la vamos a definir como, bueno, pues la suma de las imágenes de las funciones para todo x, ¿no? Yo tengo dos funciones, pues ahora para todo x f más g es igual a la imagen de f por x sumada con la imagen de x por g, ¿vale? Y ahora definimos la función lambda por f como la función obtenida al coger para todo x el producto de lambda por la imagen de f por x, ¿vale? Con estas dos operaciones se puede demostrar que el conjunto de las funciones de k a k satisface todas las propiedades de los espacios vectoriales, por lo tanto es un espacio vectorial sobre K, sobre el cuerpo K. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿de acuerdo? Con espacios de funciones. Supongamos que tenemos por un lado la función f de x igual a x cuadrado coseno de x. Esta es una función real de una variable. Y imaginaos que tenemos otra función real en una variable a la que llamamos g, ¿vale? Que definimos como g de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más x. ¿De acuerdo? Esas son dos funciones que pertenecen al conjunto de funciones de R a R, ¿vale? Son dos funciones de una variable real, ¿vale? Cuyas imágenes son todas reales. Y ahora, si hacemos la suma de estas dos funciones, tenemos evidentemente la función x cuadrado coseno de x más raíz de x cuadrado más x, ¿vale? Que es una función que también pertenece a f, ¿vale? Y si lambda es igual a 3, pues obtendríamos lambda por f, ¿vale? Sería igual a otra función que también pertenece a f, también es una función real de una variable que transforma números reales en números reales, que sería la función 3 por x cuadrado por coseno de x, ¿vale? Ahora, el tercer y último ejemplo de espacios vectoriales diferentes a los espacios de vectores, ¿vale? Sería el siguiente. Vamos a definir el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n como el conjunto denotado por k sub n de x, ¿vale? Donde x es una variable dependiente, ¿vale? Perteneciente al cuerpo k. Bueno, variable independiente, perdón, ¿vale? Bien, entonces, con coeficientes en el cuerpo k, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si P es un polinomio perteneciente a este conjunto, ¿vale? Entonces, tenemos P, que se puede escribir como a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2x cuadrado, hasta llegar al último término, ¿no? Al término de mayor grado de este polinomio, que sería el término a sub n por x sub n, ¿no? Donde a sub 0, a sub 1, a sub 2 serían coeficientes pertenecientes o bien al cuerpo de los números reales o bien al cuerpo de los números complejos, ¿no?
Bien, pues vamos a definir ahora dos operaciones, una suma y un producto por un escalar. Entonces, la suma de polinomios es, como podéis imaginar, es una operación que nos devuelve un polinomio cuyos coeficientes son la suma de los coeficientes de cada uno de los polinomios sumados, ¿no? Y la multiplicación por un escalar, pues es coger el escalar lambda, ¿vale? Lambda por p, cogeremos el escalar lambda y multiplicamos por cada uno de los coeficientes del polinomio, ¿no? Vale, también se puede demostrar que, bueno, que los polinomios de grado menor o igual que n, con estas dos operaciones, satisfacen todas las propiedades de los espacios vectoriales y por lo tanto se puede decir que el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n, junto con estas operaciones de suma de polinomios y de producto de un polinomio por un escalar, forman espacios vectoriales, ¿vale? Para que tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un polinomio p de x de grado 2 igual a 1 más x cuadrado. Polinomio de grado 2, ¿vale? Cuyos coeficientes sería, el a sub 0 sería 1, a sub 1 sería igual a 0 y a sub 2 sería igual a 1, ¿vale? Y ahora tenemos un polinomio q también de segundo grado, que es igual a x más 1 menos y cuadrado, ¿no? Entonces, los coeficientes de este polinomio sería el a sub 0 igual a 0, a sub 1 igual a 1 y a sub 2 igual a 1 menos y, ¿verdad? Y ahora cojamos un escalar, ¿no? Cojamos el escalar igual a menos y, ¿vale? El escalar obviamente es un número complejo, menos y. Los dos polinomios vamos a suponer que son polinomios pertenecientes al grupo de los números complejos, ¿de acuerdo? Y ahora los vamos a sumar. Vamos a sumar p más q. Y obtenemos el polinomio 1 más x más 2 menos y x cuadrado. Es un polinomio cuyos coeficientes son iguales a la suma de los coeficientes de p y q, ¿vale? Y definimos el polinomio lambda por p como el polinomio resultante de coger lambda y multiplicarlo por los coeficientes de p. Obtenemos así el polinomio menos y x cuadrado, ¿vale? Vale, a partir de ahora vamos a trabajar en esta asignatura en exclusiva con los espacios K super n, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a trabajar con espacios de vectores tanto reales como complejos. Claro, es verdad que se pueden, como hemos visto, se pueden definir espacios vectoriales con muchos tipos de elementos diferentes, ¿no? Se pueden definir espacios vectoriales de funciones, de polinomios, de matrices, etcétera, ¿vale? Pero en esta asignatura vamos a trabajar exclusivamente con espacios de vectores. Y todo lo que veamos para espacios de vectores, todas las propiedades de los espacios de vectores se pueden generalizar también, se podrían también generalizar para espacios vectoriales generales. ¿De acuerdo? Esto es verdad. Y bueno, vamos a ver que a partir de los axiomas de los espacios vectoriales, a partir de los espacios vectoriales y de todas las propiedades que hemos visto, se engendran una serie de conceptos elementales de la álgebra lineal, ¿no? Que son el concepto de combinación lineal, clausura lineal, dependencia de combinación lineal, etc. Son conceptos que vamos a ver en los próximos apartados, que son característicos de todos los espacios vectoriales, no solo los espacios de vectores. Y con esto terminaríamos el primer apartado del primer tema, el apartado 1.1.